estar para este primer webinar que hace parte de una serie de webinars que estamos organizando desde diferentes, digamos, instancias de la universidad. Hace parte, o digamos que se enmarca en una estrategia que hemos llamado UR Equidad, pero pues que cuenta con la participación de colegas de otras facultades y escuelas. En particular, pues con el profesor Wilson Herrera hemos estado pensando esta iniciativa que comienza hoy hablando sobre la problemática de la equidad vista desde la participación política y la democracia, y que contamos con la participación y agradecemos de, además del profesor Wilson, de Beira Aguilar y de la profesora Sandra Botero. La idea es que durante este semestre esperamos hacer o generar espacios similares a este, donde abordaremos diferentes temas, la equidad vista desde la perspectiva no solo, como lo hablaremos hoy, de la participación política y la democracia, sino también desde otras dimensiones socioeconómicas como la equidad vista desde el punto de vista del medio ambiente, la seguridad alimentaria, el mercado laboral. Entonces, pues esperamos que este sea un espacio que se convierta, digamos, en algo habitual, que sea nutrido, que se convierta en un diálogo para la comunidad de rosarista, pero pues también que sea un espacio abierto en el que podamos nutrir diferentes discusiones y hacer un diálogo alrededor de estas problemáticas. Un poco la agenda del día de hoy, pues será un primer espacio donde estarán los profesores regalándonos, digamos, parte de su experiencia, contándonos cuál es la visión que ellos tienen alrededor de la perspectiva de equidad desde la participación política y democracia. Luego, pues tendremos un espacio de preguntas y al final también queremos aprovechar este espacio para mostrar otras actividades que estamos haciendo en el marco de este macroproyecto. En particular, eh, además de abrir estos espacios de discusión, pues también hemos trabajado en promover la investigación en las problemáticas de equidad, y como parte de esto, pues se abrió una convocatoria en asocio con la Dirección de Investigaciones que denominamos Semillas para la Equidad, en la cual se espera dar apoyo a un conjunto de estudiantes que se unan a agendas de investigación de profesores de diferentes facultades. Entonces, pensamos pues que también este era un espacio idóneo para compartir esa noticia pues a los estudiantes y tutores. Sí, ese es como un resumen un poco. No agradecer a los profesores Beira, Wilson y la profesora Sandra. Y pues para dar comienzo entonces a este webinar, vamos a comenzar con la intervención de la profesora Beira Aguilar. Beira es profesora asistente de carrera de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, profesora del Centro de Formación de Ética y Ciudadanía Frónimos, que es un aliado muy importante de nosotros en esta serie de webinars, e investigadora del Grupo de Ética Aplicada, Trabajo y Cambio Social. Entonces, profesora Beira, tienes la palabra. La idea es que cada uno de los profesores va a estar entre 20 minutos, un poco más, un poco menos, y después de allí pues vamos haciendo unas sesiones de preguntas. Adelante, Beira. Bueno, muchas gracias Andrés y pues bueno, muchas gracias a la iniciativa, a quienes están detrás de esta iniciativa, que sé que siempre es bastante trabajo el que hay detrás de cada cosa que se hace. Muchísimas gracias a abrir espacios de interlocución pues sobre todos los temas que finalmente terminan teniendo un impacto enorme en la vida, no solamente social, sino de las personas que hacemos parte de la sociedad, pues siempre es importante y siempre es algo de celebrar. Entonces, muchísimas gracias. Voy a hacer mi intervención, digamos que partiendo como de esa descripción que se hacía de la sesión de hoy, que es sobre equidad, participación política y democracia, ¿no? Cómo pensar estos tres términos y también a partir de la pregunta acerca de cuáles serían los fundamentos de una sociedad democrática y participativa, los fundamentos éticos. Y quisiera empezar, mi intervención va a ser más bien en términos de plantear como una suerte
de preguntas o problemas para suscitar también la discusión con Wilson y con Sandra. Quisiera empezar como a plantear en primer lugar como la pregunta acerca de ese supuesto, de algunos supuestos que tenemos con relación a estos conceptos, ¿no? Cuando hablamos de equidad, incluso cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de participación, pareciera que estos conceptos van juntos y como que están articulados, ¿no? Como que se supone que van en una misma dirección, y mi intervención se dirige más bien a quizás mirar que esas conexiones entre equidad, entre participación política, entre democracia, pues no son nada obvias y no son claras. E incluso pueden solo existir en términos formales, existir solamente en términos de una enunciación y quizás entrar a plantearse algunas distancias o barreras cuando entramos a mirar de qué estamos hablando cuando hablamos de democracia o cuando hablamos de equidad. Entonces, lo primero que quisiera en ese sentido como examinar es en términos pues de la democracia, esa noción de democracia, como de qué democracia estamos hablando. Y esto, digamos, no es solamente una discusión académica, no es solamente una discusión entre quienes abordamos estas teorías de la democracia, sino que también hay que entrar a hacer una distinción en el uso ordinario, en el lenguaje de los ciudadanos, y allí hay, digamos que, una ambigüedad y unos sentidos múltiples que aparecen acerca de lo que es la democracia. Voy simplemente a como aludir en términos del lenguaje común, del lenguaje que manejan los ciudadanos, que hay una idea bastante presente en estas discusiones que a veces con motivos de las protestas, de los paros, de las decisiones de los gobiernos, etcétera, se dan en los espacios en los que los ciudadanos participan, en las redes sociales, acerca de la democracia como el gobierno de la mayoría, ¿no? Y cómo de alguna manera el sometimiento a lo que la mayoría decide. Eso, digamos, que en la teoría ha sido bastante cuestionado, pero siempre me llama la atención que cuando hay momentos, digamos, de discusión, momentos críticos, es una idea que sale allí, ¿no? Entonces, un poco la idea del gobierno de la mayoría es, pues la mayoría eligió a este gobierno, entonces pues el resto se aguanta las decisiones del gobierno, y si ustedes quieren cambiar las cosas, pues ganen las elecciones. Entonces es como una primera idea que está allí y que tiene, por supuesto, unas resonancias en las discusiones teóricas. Ahora, más en las discusiones, más enfocadas hacia las discusiones teóricas, pues la idea de la democracia, en especial, por ejemplo, la idea de la democracia liberal, que es la paradigmática, que es la que normalmente, digamos, está asociada también como al desarrollo empírico, pues, de la democracia. Tampoco hay claridad, digamos, tampoco vemos que el concepto de democracia liberal sea realmente, necesariamente tenga que estar articulado. De hecho, muchas de las discusiones teóricas pues plantean precisamente que pues una cosa es la idea de la democracia, otra cosa es muy centrada en la idea de igualdad, y otra cosa es la idea de la libertad, y que a veces, digamos, la articulación de estas dos posiciones, de estas dos perspectivas, pues no se hace limpiamente, sino que introduce una suerte de tensiones. Ahora, en términos de la democracia, muy centrado en la igualdad, y me voy a centrar en la igualdad pensando un poco en este otro concepto que nos propone la cátedra para discutir el día de hoy, que es la participación política. Uno podría pensar que, claro, que la democracia está muy ligada a la idea de la igualdad, pero que esa idea de igualdad también, digamos, entra en disputa y también tiene un nivel de ambigüedad y más de ambigüedad, pues de disputa acerca de qué igualdad vamos a entender allí. Básicamente, digamos que en
En la práctica, las democracias reales, uno lo puede ver en el caso de Colombia. No voy a hablar aquí de democracia liberal, sino más bien de las democracias que vivimos y que existen, que se hacen posibles en la realidad. Pues básicamente la igualdad está a veces entendida o se hace el énfasis en que estamos en una sociedad democrática, en una sociedad igualitaria, porque tenemos, digamos, un igual derecho a participar en las elecciones, ¿no? Esta es una igualdad muy reducida en la que más bien, siendo un poco ya críticos, pues no es una igualdad tanto democrática, sino más bien una selección plebiscitaria de gobernantes. Eso que termina reduciéndose la igualdad. Hay otras nociones de igualdad frente a la ley. Pero estas nociones de igualdad pues son pasivas, ¿no? Son o suponen simplemente pues un ciudadano que participa en unas elecciones o que finalmente está siendo considerado en el orden de lo jurídico en términos, digamos, de igual acceso a los derechos. Y sin embargo, pues la igualdad no se agota allí. Uno podría pensar que la igualdad en términos de la democracia, en términos democráticos, implica también una noción de actividad, ¿no? De actividad en, por ejemplo, la legislación, ¿no? En la elaboración de las leyes que nos van a afectar y que nos van a regir a todos en la comunidad democrática. Y en ese sentido, la igualdad aquí empieza más bien a relacionarse en términos de la participación política. Y la cuestión acá entonces es qué tipo de participación política. Ya nuevamente en un sentido muy estrecho, simplemente en las elecciones, en un sentido más activo en la elaboración de las leyes, pero digamos, esta noción de igualdad en términos de participación también apunta a la cuestión acerca de los espacios de participación, al tipo de los espacios de participación que no necesariamente están ligados a los que abre el Estado, a los que abren las instancias de gobierno, sino que va más allá y que tiene que ver también con unas nociones de ciudadanos que están muy comprometidos con aquello que compete a la vida en común. Entonces eso por un lado, digamos, sobre la idea de democracia, que está muy centrada en la idea de igualdad y que de alguna manera esta idea de igualdad también se ha conectado, o por lo menos se puede dar por supuesta que está conectada con la idea de equidad, en tanto que la equidad podría estar apuntando a la reducción de ciertas desigualdades. Y en términos, digamos, de la equidad, que yo sé que Wilson y Sandra van a hablar más de eso, pues aquí quizás yo introduciría la pregunta acerca de si en realidad esa conexión entre equidad y democracia es una conexión necesaria o más bien puede simplemente darse en el ámbito de lo formal, pero puede ir por caminos separados. Y estoy pensando quizás en la equidad puesta y allí pues Sandra supongo que quizás nos pues, podrá entrar a la discusión al respecto, que trabaja más el tema. Uno podría pensar la equidad en términos de un principio de distribución que está como conectado con cierta concepción de la justicia. Si uno entiende la equidad como un cierto principio de distribución que está ligado a una cierta concepción de justicia, pues uno podría entrar a mirar allí que no necesariamente está conectado con la democracia, que no necesariamente está conectado con el principio de igualdad política o de igualdad de participación política. Y esto, digamos, en términos de que podemos pensar en tener un principio de distribución destinado a disminuir ciertas desigualdades, podemos tener ese principio de distribución ligado a un concepto de justicia, pero puede ser un concepto de justicia, y aquí viene la pregunta de quién establece el concepto de lo justo allí y de qué forma se establece lo justo. Y podemos pensar que quien establece y de la forma en la que se establece el criterio de lo justo para determinar ese principio de distribución, pues puede ser no democrático.
puede ser no democrático pensado nuevamente en esta arista de la participación y de modos de participación de los y las ciudadanas. Entonces puede ser, digamos, bien podríamos pensar en élites que son expertos, que establecen precisamente qué es lo justo o que establecen precisamente las formas en las que el criterio de distribución aparece y se puede aplicar. Y en ese sentido, digamos, uno podría pensar estados o sociedades en las que la participación igualitaria, la participación democrática en los espacios políticos, la misma constitución de los espacios políticos y públicos son reducidos, pero sin embargo, hay una idea de justicia distributiva que de alguna manera está allí a la base de la noción de equidad. Y entonces aquí creo que es muy necesaria, digamos que me parece muy interesante la forma en la que se ha planteado la discusión en torno a estos tres temas. Habría que preguntar entonces, primero, en términos de ese principio distributivo, ¿qué se distribuye? ¿Cuáles son los bienes que se distribuye? ¿Qué es lo que se va a distribuir? Y si solamente estamos hablando de la distribución de bienes entendidos en términos económicos y materiales, o si también entra en disputa o entra allí la preocupación acerca de, por ejemplo, y aquí hay discusiones acerca de qué tanto puede considerarse que estos pueden ser bienes sujetos o susceptibles a ser distribuidos. Si la cuestión de la distribución es también una cuestión de distribución de bienes políticos. En donde, por ejemplo, estaría allí todos los espacios y las posibilidades de la participación política. También habría que preguntarse de qué forma pues, se distribuye. Y aquí uno podría también pensar si las formas de distribución son paliativas, y en ese sentido, aunque importantes, secundarias, o si apuntan a modificar y a transformar estructuras injustas que además han tenido una permanencia histórica en ciertas sociedades como en la colombiana, pues que las hacen muy fuertes. Y aquí uno podría pensar en que cuando hablamos de equidad en términos, por ejemplo, de ciertas distribuciones que apuntan a disminuir desigualdades, pues se puede empezar de muchas maneras. Se puede pensar en una distribución, por ejemplo, en términos de bienes, productos, de bienes de consumo, de bienes como oportunidades, pero puede no estar sujeto a discusión, por ejemplo, la distribución de cosas como la propiedad y en particular la propiedad de la tierra. Entonces, podemos distribuir ciertos bienes, la cuestión es qué bienes, y podemos distribuir de qué forma o con qué objetivo, si de un modo paliativo, de un modo parcial o de un modo que apunte de pronto a ciertas desigualdades que pueden considerarse estructurales. Y también, digamos, está allí la pregunta de quiénes y en qué tipo de espacios definen los principios de justicia que estarían en el fondo pues, de esta distribución. Eso digamos que lo dejo allí planteado y digamos ya para ir avanzando en la intervención, entonces uno podría pensar que claro, que la cuestión uno puede pensar en la equidad y puede pensar en la equidad ligada a cierta concepción de la justicia, pero no necesariamente eso implica que haya allí la intervención o que haya un énfasis o que esté articulado a la idea a una idea de democracia, y nuevamente una idea de democracia que también puede estar en disputa, ni que un estado de cosas sociales que busque la equidad, que esté conectada con cierta concepción de la justicia, necesariamente tenga que conllevar a la democracia entendida en términos de la igualdad de participación política. Y aquí entonces uno podría pensar precisamente en la importancia de ahondar en ciertas concepciones que puedan ligar la equidad y la justicia mucho más con la democracia. O sea, ¿cómo hacemos para pensar una equidad
democrática y cómo podemos pensar más bien también en una democracia que pueda ser equitativa. ¿Y equitativa en qué términos? En ese sentido, voy ya a finalizar con con la otra arista que estaba allí en la descripción de la sesión de hoy, es qué tipo de valores podrían sustentar una democracia que esté ligada a la equidad, una equidad que esté ligada a la democracia. ¿Qué tipo de valores la pueden fundamentar? Y si esa articulación puede suceder sin que o apelemos a una crítica o a una pregunta acerca de qué tipo de valores pueden seguir sosteniéndose en una sociedad que pueda hacer énfasis tanto en la democracia como en la equidad, que pueda articular estas dos nociones. Y aquí simplemente quisiera, por ejemplo, plantear la pregunta acerca de si podría seguir siendo el mérito un valor que es muy predominante en las sociedades en las que vivimos, en las sociedades democráticas, en donde se habla de libertad, en donde se habla de igualdad, en donde se habla de equidad, en donde todas estas cosas nos preocupan, pero que, digamos, se sostienen. Hay un fundamento allí ético un valor como el mérito. Y entonces la pregunta allí acerca de qué tipo de valores pueden sustentar una sociedad democrática que además esté ligada con la equidad, si el mérito podría seguir siendo ese valor predominante o uno de los valores predominantes en esa sociedad, o si es un valor que debe sopesarse con otros valores, que debe quizás limitarse en unos ámbitos o en unas esferas determinadas, pero que no podría ser predominante y no podría habitar todas las otras esferas de la sociedad. Y uno podría pensar, y precisamente aludo al valor del mérito, a quizás cuestionarlo como un valor predominante que sustentaría una sociedad democrática equitativa, porque precisamente la retribución según este valor del mérito, por ejemplo, nos va a producir resultados desiguales. Esto digamos que pues lo dejo allí para la discusión, pero entonces pues está la pregunta acerca de qué otros fundamentos éticos podrían de pronto ser más... como podrían servir más a esa articulación entre una sociedad democrática que apunta a la igualdad de la participación política, a la ampliación de los espacios políticos, de la misma concepción del espacio de lo público y de la equidad. Y esto en relación con quizás esto último que estoy planteando, y es, bueno, ¿quiénes y cómo deberían buscar esos fundamentos o redefinir o apuntar a los valores que pueden sustentar una sociedad democrática y equitativa? Y aquí pues está quizás la cuestión de eh, plantear que es necesario que esa discusión acerca de los principios de la justicia, acerca de la concepción de la justicia, acerca de los fundamentos éticos que pueden sostener una sociedad democrática y equitativa, pues puedan también ser objeto, o sea, estar en disputa y abrirse a los espacios de participación política. Quizás eso es lo que estamos viendo hoy en día cuando vemos pues todo este escenario de la protesta social que va en múltiples direcciones, que no solamente se dirige o se dirigió a una reforma tributaria, a un desacuerdo sobre la reforma tributaria, sino que en la medida en que fue dándose, en la medida en la que persiste, pues precisamente también pone en cuestión quiénes son los que están decidiendo qué tipo de sociedad queremos, cuáles son los valores que tenemos como fundamento de esa sociedad democrática que está allí, digamos, en cuestión. Voy a dejar allí, creo que ya terminé con mis 20 minutos, entonces, bueno, estas son como más preguntas que cualquier otra cosa para la discusión. Gracias.
Muchas gracias, Beira. Y pues sí, nos dejas muchos mensajes importantes sobre la igualdad vista como un derecho desde la democracia, pero luego desde el arreglo institucional y cómo y cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta en lo distributivo, pues se complejiza el problema porque aparecen otros aspectos como el ético, el mérito que estuviste mencionando como valores adicionales de una democracia y nos va a dar buenas luces para la discusión que vendrá después. Ahora quiero dar paso al profesor Wilson. Wilson es profesor asociado de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, investigador del grupo Janus, director del Centro Frónimos, el Centro de Formación en Ética y Ciudadanía, e investigador del grupo de investigación en ética aplicada, trabajo y cambio social, a quien pues también, digamos, es un socio en esta iniciativa de los webinars de Hablemos sobre Equidad. Y pues nada, Wilson, tienes tus 20 minutos. Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación. Para mí es un inmenso placer estar en este espacio con los compañeros de la Facultad de Economía. Yo también estuve por allá un buen tiempo. Fui de esa casa y siempre la seguiré cerca. Allá me empezó mi formación y guardo un especial cariño a todos ustedes. Dicho esto, voy a tratar de hacer la presentación breve. Beira ha dicho muchas cosas que quería decir. Esta charla me voy a basar un poco en Ronald Working porque él encuentra un elemento, una inquietud que tengo desde hace varios años, sobre todo con un caso colombiano en el cual pues uno dice, bueno, aquí hay una democracia formal, hay elecciones, hay libertad de expresión, tenemos un Estado social de derecho, pero finalmente tenemos una sociedad en donde hay unas fuertes desigualdades en términos de ingreso, oportunidades, recursos, y donde pues hay altos niveles de pobreza, aunque estos se han reducido eh, en los últimos 30 años, pues la reducción comparativamente pues es muy pequeña, y uno dice, bueno, como en principio una sociedad democrática debería generar más equidad, y aquí como que el caso colombiano y el caso de muchos países latinoamericanos y otros países en el mundo, pues como que van en contravía. Y entonces una de las tal vez asuntos cuando hablamos de la crisis de la democracia es justamente como que la democracia en principio parece fallar para generar una sociedad más equitativa. Entonces el reto es justamente cómo construir democracias que mejoren la equidad. Eso es digamos, el problema que me suscita, que me lleva a este tema. Y me suscita indagar en Ronald Working porque él hace un par de planteamientos que me parecen ayudan a, digamos, acotar aún más el problema y a entender, digamos, mejor la conexión entre lo que uno podría llamar la equidad política y por otro lado lo que tiene que ver con la equidad económica, que tiene que ver con el acceso a bienes, a la mejora en el bienestar, la mejora en las oportunidades. Entonces voy a empezar esta presentación, voy a tratar de ser lo más breve, tengo como 5 partes. La primera voy a hablar de la naturaleza de las decisiones políticas para plantear el problema. Después voy a hablar de la relación entre democracia Wilson, qué pena, te interrumpo un segundito. Ibas a proyectar, que de pronto Sí, no sí, lo has iniciado, para sí, que ya lo voy a inicies. proyectar. Gracias. Chun, chun, ya, aquí está. Disculpe. Entonces, la segunda parte es la relación entre democracia y equidad. La tercera es que es el centro de la discusión, que me parece importante, como una concepción instrumental de la democracia versus una concepción de la democracia como un juego limpio. Un cuarto lugar, las dos dimensiones en las cuales se puede ver la igualdad política, que es la dimensión horizontal y la dimensión vertical. Y finalmente, un aspecto como central cuando hablamos de la equidad política, que es en términos de la diferencia entre lo que Working llama impacto e influencia. Y ahí este punto es importante
en relación con la participación política. Entonces voy a ir rápidamente, como hay muchos de ustedes, pues aquí hay muchos que saben de, pues ha trabajado, pues vienen de ciencia política, entonces lo que les voy a decir aquí puede ser demasiado simplista, esto que voy a decir acá, pero lo hago para ir, para entender más la naturaleza del problema que quiero plantear. Entonces, en líneas generales, uno puede decir, como lo señala Jeremy Waldron y otros, que una característica de lo político tiene que ver con el tipo de problemas que versa lo político, y lo político tiene que ver con problemas de acción colectiva, es decir, problemas para cuya decisión es necesario la cooperación, y en esa cooperación es importante establecer quiénes cooperan, cómo se distribuyen las cargas y beneficios de quienes cooperan. Entonces, en la medida en que la política tiene que ver con este tipo de decisiones, pues los miembros de una comunidad se ven afectados por esas decisiones. Entonces, eso es el primer punto. En segundo lugar, en principio, una comunidad política, eso lo sabemos desde Aristóteles, es que tiene como propósito fundamental mejorar la vida de los ciudadanos, y entonces entra una cuestión en qué significa eso, que los ciudadanos vivan mejor, cuál es el criterio para establecer si una vida es mejor que otra. Eso es un asunto también que que la misma comunidad política se cuestiona. Y un tercero, que ya también se encontraba en Aristóteles, pero que permean en principio pues todas las democracias eh, eh, hoy en día, y es la idea de que las democracias apuntan a sociedades igualitarias, y aquí está una tesis importante: en una sociedad igualitaria se parte de un principio muy general, muy un poco abstracto, que es necesario concretizar, y es que en una sociedad igualitaria a los ciudadanos se les trata de manera igual, se les concibe con el mismo estatus. Entonces la cuestión sobre la igualdad va a tener que ver qué significa tratarlos de manera igual. Eso va a ser una parte de esa discusión. Entonces, dicho eso, en principio se supone que la democracia debe apuntar a generar una sociedad igualitaria, una sociedad donde los ciudadanos se traten de manera igual, y entonces surgen como dos interpretaciones en torno a cómo se conciben, cómo hacer esta justificación, eh, 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 cómo establecer si realmente una democracia logra establecer esa sociedad igualitaria. Entonces encontramos, y aquí este es el punto que me interesa de Working, que recojo de él estas distinciones, y es: hay una concepción instrumental de la democracia que diría que una sociedad democrática será justa en la medida en que ella logre generar una sociedad en la cual los bienes y servicios y recursos que produzca esa sociedad se distribuya de manera equitativa. Entonces, en esta concepción de democracia se va a mirar si la democracia sirve o no en términos de los resultados de sus decisiones, en términos de sus consecuencias. Entonces, en la medida en que en esa sociedad se genere mayor igualdad, será una sociedad más justa, y si la democracia permite que haya esa mayor igualdad, entonces será una sociedad justa. Entonces, en esta visión, uno de los puntos problemáticos es: bueno, ¿qué quiere decir que la distribución de los recursos, la distribución del ingreso, la distribución de los bienes y servicios, de los derechos y obligaciones dentro de los miembros de la comunidad política sea igual? ¿Cuál es el criterio de la igualdad? Y de eso van a hablar de pronto en la otra sección. De eso ha tratado tanto la economía como la filosofía política, y encontramos criterios como el criterio utilitarista de la igualdad del bienestar, o un criterio como el que va a defender
autores como Arneson y el mismo Working de la distribución debe ser de la igualdad de recursos, o como el de Amartya Sen de la igualdad en las capacidades, etc. Eso es una discusión, ¿listos? Y está la otra concepción que Working señala, viene mucho del derecho, viene mucho de la filosofía política, se encuentra en autores como John Rawls, en el cual se diría que una democracia es justa en la medida en que se respetan las condiciones, en la medida en que se respetan ciertas condiciones que son condiciones del juego limpio. Entonces, una democracia será equitativa en la medida en que los ciudadanos pueden participar del proceso de una manera equitativa, tienen como la misma, tienen el mismo grado de influencia e impacto sobre la toma de decisiones del juego democrático. Entonces aquí lo que se va a mirar en esta concepción es si el procedimiento que se sigue es un procedimiento que respeta la igual participación de los ciudadanos. Entonces, aquí lo que importa no es el resultado, sino el procedimiento. Lo importante es que los ciudadanos participen de manera igual. No importa si el resultado pueda llegar a ser un resultado en el cual la distribución sea desigual. Lo importante es que ellos decidieron cuál era, ellos son los que deciden, toman la decisión, y lo importante es el procedimiento para tomar la decisión y no el contenido de la decisión. Entonces, en esta segunda concepción, lo importante es que en este proceso se juegue limpio, un poco de la idea de se respetan las reglas, no importa cuál es el resultado. Esas son estas dos concepciones. Esas dos concepciones tienen problemas gravísimos, problemas delicados. A mí me gustaría señalar estas tres posibles situaciones. Estoy siendo muy esquemático, aquí hay muchas variaciones, pero estos tres tipos de situaciones también nos van a ilustrar problemas. Entonces, una es que se puede tener un régimen no democrático en el cual se distribuya de manera igual los recursos, los bienes y las oportunidades dentro de los miembros de la comunidad política. Es lo que en las épocas de Kant llamaban un gobierno, un despotismo ilustrado, en el cual como que el buen gobernante es solidario, es justo y distribuye de manera igual. Pero esta es una visión como no liberal, en el sentido de que es el que tiene el poder, el que decide distribuir de manera igual entre todos los miembros de la comunidad. Ese es un problema. Tenemos el otro caso en el cual encontramos un régimen democrático que no distribuye de manera igual los recursos, que es como el caso, por ejemplo, colombiano, o es el caso de muchas democracias en América Latina, ¿no? En principio, regímenes democráticos, se respetan se siguen los procesos, hay libertad de expresión, la gente tiene derecho a votar, la gente puede escoger libremente los partidos políticos a los cuales quiere pertenecer, etcétera. Y sin embargo, las decisiones que se toman dentro de esa democracia generan sistemas económicos más desiguales, distribuciones más desiguales. Y la tercera, que es como la situación ideal, la situación que uno dice, ay, esa es a la que se debería apuntar, es regímenes que sean democráticos y que generen una distribución igual en los recursos. Entonces, esa es la tercera situación que en principio se debería llegar, y el punto es cómo llegar a esa situación. Entonces, esto nos lleva a una discusión sobre, que quiero entrar, qué significa que uno en lo político tenga una igual participación. ¿Qué significa en el terreno de lo político que los ciudadanos participen de manera igual? Esto obviamente tiene que ver con esta idea de la democracia como juego limpio, pero esto tiene que conectarse con la distribución, con la otra concepción en la cual tengamos que ver que la distribución finalmente de los recursos sea igual. Entonces,
cuando nosotros hablamos de la democracia como juego limpio y decimos que los ciudadanos deben participar de manera igual, surge la cuestión, bueno, ¿qué quiere decir que la participación sea igual? ¿Qué quiere decir que haya igualdad en relación con el poder político? Entonces uno puede decir, voy a ser muy simplista aquí, Sandra nos va a mostrar una visión muchísimo más compleja. Entonces uno, yendo más de una manera más simplista, es cuando hablamos del poder político hay unos asuntos políticos sobre los cuales los ciudadanos son afectados, los funcionarios, hay funcionarios del Estado que participan, hay distintos actores sociales que participan de lo político y participan en las decisiones de lo político. Entonces la cuestión de la igualdad en lo político tiene que ver con la participación en ese proceso de toma de decisiones de lo político. Y entonces la cuestión aquí es en qué grado yo estoy participando de esas decisiones en lo político, en las decisiones de la comunidad política. Y entonces aquí nos plantea Working tres puntos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la participación política, que nos dan un marco sobre el cual entender el problema. La primera es que la participación en lo político tiene un aspecto simbólico. Y ese aspecto simbólico se representa en el hecho de que si yo soy miembro de una comunidad política, pues yo tengo el derecho de participar en las decisiones de esa comunidad política, y eso, digamos, en las democracias liberales se expresa con la tesis de que yo tengo derecho a votar, a elegir y a ser elegido. Entonces, cuando uno no tiene ese derecho a votar y a ser elegido, pues uno no es considerado como miembro de esa comunidad política, o se está considerando como un miembro que tiene menos derechos que otros miembros de esa comunidad política. Entonces, en principio, en una democracia que apuntan a una sociedad equitativa, pues todos los miembros de la comunidad política tienen ese derecho de participar con su voto en las elecciones de quienes lo van a gobernar. Eso es obvio, eso es lo primero. Lo segundo, Working habla de lo que llama la agencia, y es la idea de que lo político, la participación no se reduce a votar, sino a mucho más, y tiene que ver con la conexión entre lo que pasa con los procesos políticos y las experiencias de los ciudadanos, y en esas experiencias de los ciudadanos tienen sus opiniones, tienen sus creencias, tienen sus emociones, y la idea es que los ciudadanos en este caso, los ciudadanos tienen sus propias experiencias, están conectadas a esos procesos políticos, y ellos quieren incidir en esos procesos políticos, no solamente a través del voto, sino a través de sus emociones, a través de sus opiniones, quieren participar activamente en ese proceso político, y esto nos puede llevar a algo así como lo que se llama democracia deliberativa, en la idea de que yo quiero participar de la deliberación con argumentos, yo quiero incidir con argumentos en torno a qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que debemos hacer. Y un tercer aspecto de la participación política es que la idea de que yo participo en el proceso político, yo participo porque soy miembro de la comunidad política, y a mí me interesa no solamente que mi propio bienestar se mejore, sino mejorar los lazos de la comunidad, que la comunidad como una entidad pueda fortalecerse, podamos tener un sentido, digamos, más fuerte de comunidad, y hacia allá también puede apuntar la participación política, a que nos sentamos más identificados con la comunidad de la cual hacemos parte. Y esto me lleva, con esto del horizonte, nos llevamos ya a la pregunta inicial, a la pregunta que hablaba antes, de cómo establecer la equidad política. Entonces aquí pueden haber más dimensiones, pero aquí Working analíticamente pone estas dos dimensiones que nos ayuda, digamos, a contar más el problema. Una es lo que él llama la dimensión horizontal de la política, y es la relación, que es la comparación que uno hace entre el poder de un ciudadano con respecto a otros ciudadanos. Entonces, el principio en una sociedad democrática liberal, la idea de que cada voto cuenta igual, en principio indicaría que un ciudadano de pronto tiene
en términos de su capacidad, de su poder poder de decisión, cuenta igual que otro, pero no necesariamente así. Pero la idea de esta dimensión horizontal es la comparación entre los ciudadanos, ¿sí? Y la dimensión vertical tiene que ver en la relación entre los ciudadanos y los funcionarios de ese Estado entendidos en sentido muy general, porque puede ir desde el presidente hasta el Senado, hasta los ministros, hasta los funcionarios de nivel medio, etcétera. Entonces, ¿cuál es aquí la relación entre el ciudadano y los funcionarios? Y hay regímenes, por ejemplo, en donde aquí, perdón, y en este punto entra el famoso problema de la representación, ¿no? Y el problema de la representación en las democracias, como ustedes muchos saben, es que las personas que nosotros elegimos se supone que nos representan, y parte de esa representación estaría ligada a que ellos elijan de acuerdo a lo que quieren o lo que prefieren las personas que ellos representan. Pero en las democracias, en la vida real de las democracias, pues muchas veces esos que son elegidos no eligen de acuerdo a las preferencias de las personas que los eligieron. Ese es el problema de la representación. Entonces, con estas dos dimensiones, para mirar estas dos dimensiones, entran estos dos criterios, y es aquí, es en este punto donde yo voy a ir terminando. Uno es el impacto y otro es la influencia. Entonces, el impacto tiene que ver con la diferencia que yo pueda hacer a partir de mi propia decisión, sin contar la influencia que yo pueda tener sobre otros. Entonces, en el caso de un proceso del voto, pues lo que cuenta es mi voto, no cuenta más. Pero cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de decisiones en el Congreso, pues yo no cuento nada, lo que cuenta es el voto del congresista, y ahí puede haber una diferencia. Y la otra, que es la que más me interesa, es la influencia, y es la capacidad que yo tengo para mover a otros a que hagan lo que yo quiero que hagan. Y entonces esa influencia puede estar determinada por factores como la riqueza, el prestigio, la formación. Y aquí ese es el punto que más me interesa, y es que los procesos democráticos se ven permeados porque el grado de influencia que tienen las personas no son los mismos. Hay personas que tienen más influencia y hay personas que tienen menos influencias. Y en la medida en que tienen más influencias, pueden incidir más en el proceso político. Entonces, cuando estamos hablando de la igualdad política, una parte central de esa igualdad política no es la igualdad formal expresada en que un voto vale igual, una persona un voto, sino tiene que ver con el grado que tenga la persona de mover a otros ciudadanos, de influenciar a otros ciudadanos por diferentes medios. Uno es a través de presiones económicas, otra es a través de presiones a través del carisma, otras puede ser a través de un supuesto conocimiento que lo autoriza a decir que ella sabe y los otros no saben, y que por lo tanto la tienen que seguir, que eso tiene que ver con la meritocracia. Entonces, un asunto central problemático en las sociedades democráticas en el presente es este aspecto de la influencia, en el cual esa influencia no es igual e inciden en los resultados del proceso democrático. Y parte del problema radica en lo siguiente, y con esto cierro. Es una discusión abierta, política, importantísima, señalar o establecer qué quiere decir que la distribución de los recursos de una sociedad se haga de una manera equitativa. ¿Qué quiere decir que en una sociedad se puede decir, por ejemplo, que una distribución equitativa de los recursos es una distribución basada en el bienestar, o basada en las capacidades, o basada en los recursos? Esa discusión no es una discusión entre economistas, es una discusión entre los ciudadanos. Y el tema es que si la decisión que toman los ciudadanos a eso está determinado por el grado de influencia, pues los que más tienen influencias son los que pueden incidir sobre ese criterio de equidad que la sociedad va a tener. Y ahí está uno de los grandes problemas que tenemos. Y es que justamente como en términos de la influencia, la distribución del poder es fuertemente desigual,
entonces vamos a encontrar que esa concepción de equidad de la sociedad, paradójicamente, puede estar determinada por justamente una distribución desigual del grado de influencia, de tal manera que de pronto los que tienen más influencia son los que determinan qué es eso de la equidad para una sociedad. Y eso es un aspecto problemático y central a discutir. Es decir, quién es el que va, cómo es que se va a decir, cómo es que una sociedad decide qué va a significar esa distribución de final de recursos, es algo que en principio uno diría que se debe decidir democráticamente, no solamente en términos del voto, sino en términos de que todos tengan el mismo grado de influencia. ¿Sí? Entonces aquí viene un punto como central, y es que si decimos que es el mismo grado de influencia, entonces surge la cuestión de cómo lograr que en la sociedad aspectos diferenciadores como la riqueza o el prestigio no influencien el proceso político. Y esa es una discusión mayúscula que tenemos en las sociedades contemporáneas. O sea, parte de la discusión en Colombia, diría, que está detrás de eso es cómo lograr que en la discusión democrática esas diferencias en el grado de influencia no estén permeando esa decisión, esos procesos, ese proceso democrático que está decidiendo qué significan para nosotros la igualdad, que yo creo que es algo que está de fondo discutiéndose alrededor de lo que hemos visto en este proceso político en los últimos años. ¿Listos? Con eso termino mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Wilson. También nos dejas ideas interesantes sobre la democracia como un conjunto de acuerdos que tienen principios de justicia, pero que tampoco es una condición suficiente para que esto genere equidad. Y creo que das paso también o das apertura a la discusión sobre la participación política, aun cuando la democracia, los sistemas democráticos presentan la participación política como un derecho, aún se ven profundas brechas, y creo que es un buen preámbulo también para la discusión que nos va a regalar Sandra. Sandra es profesora principal de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Y pues, como lo había comentado al principio, la idea es que estos espacios nos den una visión multidisciplinaria de la problemática, y pues muestra de ello pues va a ser las visiones que tenemos hoy desde las facultades de ciencias humanas y ciencia política. Y pues nada, te doy el paso, Sandra, a tu espacio de discusión. Vale, muchas gracias, Andrés. Voy a compartir pantalla. Solucionemos la logística primero. Cuéntenme Funcionó. si les compartí bien primero antes de hacer cualquier otra cosa. Sí, ahí está. ¿Listo? Perfecto. Súper. Gracias, Andrés, a ti por la invitación y a todos los que están detrás de esto, a Wilson, a toda la gente que está haciendo posible este evento. Ustedes, la Facultad de Economía y Prónimos. Bueno, y a Beira y a Wilson por estar acá. Quiero compartir con ustedes hoy, como a propósito, en conexión, digamos, con las cosas que han discutido Wilson y Beira, compartir los resultados de una investigación que estamos haciendo con Ana María Moncayo, joven investigadora de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la universidad, sobre representación de las mujeres en los consejos colombianos y en los organismos en general colegiados de representación. Entonces, ¿cómo se conecta? Digamos, cómo se conecta esta investigación mía, que es muy empírica, con estas discusiones normativas que plantearon Beira y Wilson, digamos, que también tienen como conexiones, como todas las conexiones del mundo con nuestra realidad, pero que ellos, digamos, plantearon muchas preguntas chéveres e inquietantes en términos muy normativos. Entonces, hay muchos términos y dimensiones de la igualdad y muchos modelos de la democracia, como dijo Beira al principio. A mí me interesan, o sea, yo creo que la investigación que yo estoy haciendo tiene relevancia como para una serie de preguntas que se relacionan con democracia, participación e inequidad en este sentido. Es como, ¿quiénes toman las decisiones políticas en este país? ¿Quiénes tienen influencia en los organismos colegiados de elección popular? ¿Y cómo es el juego político para las mujeres candidatas? ¿Hay igualdad en la competencia política? O sea, hay muchísimas formas de cortar y pensar en equidad
y en participación, yo me voy a concentrar como en la dimensión de las mujeres, ¿listo? Y en particular pensando en esta dimensión de cómo se hace realidad el derecho a elegir y ser elegida para las mujeres. Si esto es solo una enunciación, una palabra que usó Vera también al principio de la presentación, y cuáles son los obstáculos que están ahí. Entonces lo que estamos haciendo es mirando en particular la experiencia de las mujeres en los consejos, hablando con las candidatas a los consejos, en especial en Bogotá, y mirando los datos de participación a nivel nacional. Entonces les voy a compartir unos datos para que nos demos una idea de cómo es el panorama. Voy a aterrizar esta discusión con datos. Entonces, miren esta, si le dan una mirada a estas gráficas, esto les muestra la representación de las mujeres en el Congreso colombiano desde principios de los 90, cuando cambiamos la Constitución y las reglas electorales, hasta el Congreso actual. Las mujeres electas a la Cámara de Representantes en verde y las mujeres electas al Senado en naranja. Entonces, como podrán ver, tenemos una tendencia de aumento leve pero sostenido, pero los números son terribles. No superamos, digamos, en el mejor de la que está mejor de las dos instituciones es el Senado y no llega al 23%. En el Senado actual, que es el mejor que ha estado históricamente. Entonces, eso es a nivel nacional, en el organismo de representación más importante que tenemos, que es en el Congreso. Y de ahí para abajo, si me permiten que les dé un spoiler, las cifras son peores. Estos son las gobernaciones. Entonces, en este mapa ustedes pueden ver, están más oscuras las gobernaciones que han sido ocupadas por mujeres desde entre 2007, 2011, 2015 y 2019, para darles una idea de cómo ha sido eso en las últimas elecciones. Entonces, de 32 departamentos, el mejor año ha sido 2015, cuando 5 mujeres eran gobernadoras. Pero actualmente son solo 2. Entonces, por este lado no es mucho más optimista el panorama. Permítanme entonces que les ilustre otro nivel, que es el de alcaldías. Entonces acá vemos el número, expresado en términos de porcentaje, de hombres y mujeres alcaldes y alcaldesas. Y miren que estamos oscilando por los lados del 10, 12%, si también desde 2007 estamos en una situación similar. Para que continuemos colectivamente deprimiéndonos sobre el panorama de inequidad y falta de representación terrible de las mujeres en los organismos de elección popular. Quiero mostrarles ahora el consejo, que es el nivel, los consejos municipales, que es el nivel donde nos estamos concentrando nosotras en revisar esto a nivel nacional. Este es el total de de todos los concejales en Colombia, ¿no? Para mostrarles solo el más reciente, solo el 18% de los concejales son mujeres. Y en estas últimas elecciones al consejo, que son como las que primero empezamos a mirar con más cuidado, es realmente complicado el panorama. Entonces, el 15% de los consejos en este país no tienen una sola mujer concejal. 22 de los departamentos no tienen un solo consejo donde haya paridad. En más de la mitad de los consejos electos, las mujeres son minoría. De pronto hay una concejal mujer o en el mejor de los casos el 30%, pero los que sobrepasan el 30% son la excepción absoluta. Entonces, de pronto hay gente en este webinar conectados de todos los lados, conectados y conectadas de todos los lados del país. Entonces les voy a dar la oportunidad de que busquen su departamento de interés entre un par de listas para que vean cómo está la cosa en los consejos en su departamento. Entonces, miren, en este gráfico el color que les muestra la composición
de los consejos municipales según el porcentaje de mujeres concejalas. El color que predomina aquí en este gráfico es el naranja, es decir, en la mayoría de estos consejos las mujeres no sobrepasan el 30% del total de concejales. Las barritas verdes son para los consejos donde hay paridad y como ustedes pueden ver son muy, muy poquitos. O sea, en Sucre hay un solo consejo con paridad, por ejemplo. Y los rojos indican todos los consejos donde no hay ni una sola mujer. Imagínense una lógica un poquito de semáforo en estas gráficas. Entonces, Atlántico, que es la vara, que es la columna que está más abajo, es uno de hecho de los que mejor está, porque hay varios consejos paritarios, hay muchos consejos naranja, donde hay por lo menos el 30, pero es una situación igual complicada. Vengan y les muestro los consejos en departamentos que tienen consejos más grandes, donde es más grande la magnitud del distrito, pero miren que el patrón aquí se sostiene. Es decir, seguimos con consejos en su gran mayoría naranjas, donde entonces en el mejor de los casos hay 30% de mujeres, pero muchas de ellas son de hecho solo una mujer en sus consejos. Y quiero resaltar, por ejemplo, en particular, las cifras complicadas del Valle del Cauca, que son consejos en uno de los departamentos más poblados del país, es decir, muchos consejos numerosos y en su gran mayoría también muy mal en términos de representación. Entonces yo les quería mostrar estas cifras como para darle carne, vida a la realidad complicada de la inequidad en términos de la participación de las mujeres en estos organismos claves de decisión política. Entonces, en absolutamente todos los espacios colegiados electos de este país, existe un déficit de representación femenina. Bueno, en los colegiados y también en los que son distritos únicos, como la alcaldía y la gobernación, por ejemplo. En las últimas elecciones hubo victorias simbólicas muy importantes. Creo que, por ejemplo, la llegada de Claudia López a la alcaldía de Bogotá es clave. La elección de la primera alcaldesa mujer en Silvia Cauca también es súper importante. La elección de Birna Johnson en Santa Marta. Pero esas siguen siendo excepciones. O sea, con los datos que les mostré, digamos, tenemos clarísima la dimensión extrema de esa déficit de representación. Entonces, o es déficit o es ausencia casi total. Realmente hay muy poco punto intermedio. Entonces hay un camino muy grande por recorrer en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando? Digamos, ¿qué es lo que estamos tratando nosotras de pensar? Y lo que me gustaría también como que pensáramos aquí. Una pregunta es como, ¿por qué esta ausencia de mujeres? ¿Cierto? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué es lo que pasa detrás de esto? Tenemos muchísimo trabajo sobre este tipo de problemas en otros países, como desde una perspectiva comparada. Sabemos, digamos, yo voy aquí también como peinando con pintando con una brocha muy gruesa. Podemos pensar como en dos grupos de factores bien fuertes para explicar esta desigualdad de la representación de las mujeres en los organismos de elección colegiada, en los organismos de elección popular en general. Hay factores culturales, es decir, estamos en culturas donde los prejuicios, vivimos en una cultura, pero esto, digamos, es cierto en Colombia, pero es cierto también en muchos otros lugares, donde los prejuicios contra el ejercicio público de la política de las mujeres y el ejercicio público en general de las mujeres son muchos y muy fuertes. Son prejuicios que afectan a las mujeres a nivel interno, quienes a menudo dudan, digamos, de sus capacidades para participar, pero que también afectan en general a la sociedad, que ve a las mujeres como menos capacitadas, que ve a las mujeres como emocionales, regañonas, gritonas y también por lo mismo menos merecedoras de estar en el espacio público. Entonces hay unas barreras culturales muy fuertes. Hay factores institucionales también que son obstáculos permanentes
a la mayor participación de las mujeres. Entonces tenemos sistemas electorales que son complicados, tenemos sistemas políticos hostiles a la participación femenina, por ejemplo, que no generan condiciones favorables para que las mujeres que son madres puedan estar en estos espacios, incluso con leyes de cuotas de género. Las reglas y los sistemas de elección de candidatos hacen casi imposible la participación efectiva de las mujeres. Entonces, en nuestra investigación, digamos, con las candidatas, cuando hablamos, digamos, cuando entrevistamos a las mujeres, lo que vemos permanentemente son experiencias muy difíciles con las organizaciones de partidos, experiencias muy difíciles con la consecución de recursos. Digamos, otra de las barreras graves para participación de las mujeres es el acceso a los recursos económicos. Entonces se juntan, digamos, muchas situaciones desfavorables que hacen casi imposible la entrada de las mujeres a la arena política. Entonces es como una, yo iba a decir triada, pero realmente no son solo tres cosas, sino es una multitud de factores negativos que convergen para hacer de esa participación efectiva de las mujeres algo muy, muy, muy complejo. Son problemas estructurales y son experiencias bien difíciles para las mujeres que se animan a hacerlo. Es decir, hay mujeres muy duras, pero es muy complicado. Es decir, ustedes ven incluso desde el número de candidatas, el número de candidatas al Consejo, por ejemplo, no ha superado el 40% en ninguna de las elecciones. Y hasta que no tengamos más candidatas, no vamos a tener más mujeres electas. Pero esto tiene que ver mucho con las condiciones un poco de competencia política, que no son amables para las mujeres y que reproducen condiciones estructurales de discriminación. Entonces, claro, yo les he presentado un panorama muy, muy oscuro en términos de cómo están las cosas actuales. Claro, oscuro si a ustedes les importa y les interesa la paridad. Yo personalmente considero que la mayor participación de las mujeres en los espacios de decisión política es fundamental. O sea, siento que esa es una de las inequidades y déficits grandísimos de nuestra democracia. A mí me interesa mucho cómo funciona nuestra democracia en la práctica, digamos un poco como decía Beira al principio, no tanto la discusión sobre lo que deberían ser las democracias en el ideal, que es súper clave e importante, pero yo estoy tratando de entender cómo es esta en la realidad. Y al menos en lo que tiene que ver con la entrada de las mujeres al ruedo político, la situación es desastrosa. Entonces los números son malos y cuáles son las consecuencias de esos números tan malos, de esas gráficas deprimentes que les mostré. Entonces, hay una situación permanente de exclusión de las mujeres de estos espacios. Digamos, lo primero que esos números nos muestran es una situación de no participación de las mujeres ahí. Es decir, hay niveles de inclusión muy bajos, hay niveles de representación muy bajos. Yo creo que como decía Wilson hace un ratico, el debate de la representación es un debate bien grande, ¿cierto? Porque la pregunta es, claro, en la democracia escogemos personas para que nos representen y qué es lo que delegamos este poder político en estas personas y cuando llegan allá, ¿qué van a hacer en representación nuestra? Digamos, ¿hacen efectivamente el programa que promocionaron o hacen otra cosa? Hay un debate también sobre la representación de las mujeres, ¿saben? Representación descriptiva o sustantiva. ¿Es suficiente que haya números más altos de mujeres en estos espacios? O sea, con que sean mujeres significa automáticamente que van a ser mejor o no. Creo que eso es algo que hay que discutir, pero lo que es evidente, digamos, de las cifras en Colombia y de la experiencia de las mujeres también corriendo es que hay una situación sistemática de exclusión, que es un problema dado que el 50%, 51% de las personas en este país somos mujeres. Entonces hay una situación de inequidad en la arena política de las mujeres. Es decir, digamos, un poquito usando los términos que estaba usando Wilson en su presentación hace un segundo, las mujeres tienen menos influencia. Las mujeres tenemos menos influencia en la arena política. En los espacios donde se están tomando las decisiones,
las mujeres tenemos menos influencia y menos presencia. Y les mostré, digamos, las cifras para que vean ustedes como la magnitud de lo que significa esa menor influencia. Eso tiene una última consecuencia final, y es que hay una ausencia de políticas públicas desde y para las mujeres. Entonces, retomando también algunos de los términos de Wilson, tenemos un problema en términos de contenido. Digamos, lo que sabemos también de la experiencia y de las investigaciones en otros lugares es que cuando las mujeres llegan a estos espacios, ponen sobre la mesa temas de interés para las mujeres, y eso no está sucediendo. Es decir, hay un déficit en términos de políticas públicas porque no están las mujeres en esos espacios donde se están tomando las decisiones sobre políticas públicas. Entonces me interesa esta discusión desde el punto de vista de por qué están las mujeres ahí, y me interesa esta discusión también desde el punto de vista de cuáles son las consecuencias de que las mujeres no estén ahí para nuestra democracia, que me parece que son muy altas, muy graves y que no podemos seguirlas desconociendo. Con eso termino y les agradezco muchísimo escucharme el cuento un rato. Tengo muchas ganas de ver cómo está la discusión y qué preguntas hay. Gracias. Muchas gracias, Sandra, por tu intervención. Y, igual para Wilson y Beira. Y pues invito a los participantes que tengan preguntas, pueden levantar la mano y vamos dando la palabra si en algún momento alguno tiene preguntas. De pronto, para comenzar, a propósito de los 30 años de la Constitución, que es nuestro arreglo institucional, donde hay democracia, donde hay un derecho a la participación política, un derecho a la igualdad, pero luego en la práctica, incluso en esa voz poco más plural que podemos ver en términos de participación política con los datos que nos mostraba Sandra, de pronto podríamos comenzar con algunos comentarios de parte de ustedes de ¿qué perspectiva tienen ustedes a propósito de ese arreglo institucional de la democracia y la Constitución como marco? Y ¿qué nos posibilita y eventualmente qué barreras tiene a que seamos realmente una sociedad inclusiva, una sociedad equitativa? Abierta la pregunta para quien le quiera responder y luego una pregunta de José Lobo. Vuelve a refrescar brevemente la pregunta, Andrés. Desde el punto de vista de la constitución política, que es como el marco sobre el cual nos movemos y donde decías un poco también, Wilson, la democracia da el derecho de participación, la Constitución es como un marco sobre el cual de alguna forma se establecen esos derechos. Entonces, en el papel existen, en la práctica, con los datos que nos muestra Sandra, parecen no ser tan notorio, solo mirando el tema de participación política. Entonces, ¿alguna reflexión que ustedes tengan sobre ese marco institucional, la Constitución, como un elemento clave para promover la inclusión y la equidad en el país? No sé quién quiere empezar. Pues yo me lanzo de primero rápidamente y voy a tomar de algo que dijo Sandra, y es eso que pasa para las mujeres, también pasa para otros grupos que históricamente han sido oprimidos. Piensen en las comunidades, en los afros, en las comunidades indígenas. Piénsense también en personas que viven en esos estratos 1 y 2, aquí la exclusión social también está ligada a exclusión política. Entonces, lo que diría en relación con su pregunta es que falta pasar en estos últimos, desde la Constitución del 91 hasta hoy, uno de los grandes retos en los cuales todavía nos falta mucho por recorrer, aunque algo se ha alcanzado, es que la Constitución pase de ser un discurso, ¿sí? Una declaración de principios muy importante y es central, a ser parte de nuestra cultura, a ser como una parte de nuestra forma de vida. Algo se ha avanzado, o sea, tampoco es porque, digamos, tal vez vivimos hoy en las protestas mismas están indicando que los mismos jóvenes se han apropiado más de esa idea central en la Constitución, que esta es una
culturas centradas en derechos. Pero cuando vemos las fuertes exclusiones que hay en los procesos políticos de todas estos grupos que históricamente han sido oprimidos, como lo muestran los datos de Sandra, pues obviamente que eso quiere decir que estamos muy, muy lejos de hacer que esa constitución sea parte, por decirlo así, de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de hacer la política. Falta mucho por hacer. Y aunque no es objeto de esta discusión, creo que una de las cosas que uno hubiera esperado, y ese es parte del problema, que de las negociaciones en La Habana, es que eso pudiera ser, digamos que una vez terminado, solucionado este problema del conflicto, la tarea como sociedad era hacer real esa carta y obviamente lograr la participación de todos los grupos que históricamente han sido oprimidos. Y una cosa adicional que agrego que es muy importante, y es que esas experiencias de esos grupos que históricamente han sido oprimidos en el proceso de decisión política es fundamental, porque es esa experiencia la que permite la construcción de políticas públicas mucho más aterrizadas. De allí la importancia que en las universidades, en los centros académicos, vengan gente de diversas procedencias y no una élite. Porque la experiencia vital de la élite es recortada, limitada, no tiene esa experiencia vital que viven estos grupos y que es fundamental para la construcción de política pública. Entonces, eso lo agrego a lo que señala Sandra, es decir, no podemos construir una política, las políticas de género se construyen gracias a que hay mujeres en estos órganos de representación que presionan fuertemente para que existan. Si ellas no estuvieran ahí, seguramente esas políticas, si se construyen mal, o a lo mejor de los casos, no se construyen. Muchas gracias, Wilson. No sé si Sandra o Eira quieren dar una opinión. Sí, yo quisiera quizás señalar que, claro, la Constitución como marco normativo, jurídico, ¿no? de nuestro ordenamiento jurídico es supremamente importante que haya una Constitución en la que formalmente estén estipulados, pues que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos derechos de distinta índole. Eso es muy importante, o sea, sin eso las cosas se ponen aún más complicadas. Sin embargo, pues todo lo que regula el ordenamiento jurídico, todo el ámbito de lo jurídico, pues es solo uno de los ámbitos de la vida social y de la vida política. Y por supuesto, es fundamental que esté allí, pero no es suficiente. No es suficiente y como señalaba Sandra, pues hay unos factores culturales, hay unos factores también institucionales que reproducen una suerte de estructuras, de jerarquías, de exclusiones, de opresiones, pues que hacen precisamente difícil que esos derechos, como decía Wilson, dejen de ser un discurso y pasen realmente a ser vividos. Y esto quizás también supone pensar una relación distinta con el derecho y una relación también distinta de este principio de igualdad formal ante el derecho. O sea, ¿qué significa que las personas, que los ciudadanos tengamos igualdad frente a la ley o que tengamos derechos? O sea, ¿qué supone eso? ¿Que allí están en la Carta Constitucional y entonces podemos usarlos? ¿O supone también todo un trabajo, digamos, en otros ámbitos en los que también hagamos a los ciudadanos y ciudadanas capaces de ejercer los derechos? Y yo, digamos, aquí también quisiera retomar algo que dijo Wilson en relación como a las protestas y a la participación de los jóvenes en las protestas. Probablemente, no es una hipótesis, pero probablemente tiene que ver precisamente con ese, o sea, parte de ser capaz de ejercer los derechos es saber que que soy un sujeto de derechos, concebirme como un sujeto de derecho, y eso supone que puedo exigir y que puedo intervenir, digamos, exigiendo la garantía de esos derechos. Y digamos,
digamos que en términos ya de tu pregunta acerca del tema de la exclusión de las mujeres, y yo, como decía Wilson, pues no solo de las mujeres, sino de otros grupos, y aquí quisiera retomar la intervención que hace Natalia en el chat, pues es muy importante precisamente la perspectiva interseccional, porque precisamente son, las mujeres no son grupo, no es un grupo homogéneo, los afrodescendientes tampoco, ¿no? Los raizales tampoco, los indígenas tampoco. Es importante, digamos, hacer ese cruce, esas intersecciones. Es muy importante que, como decía Wilson, podamos crear auditorios, generar auditorios en las que las experiencias y las voces de las personas que históricamente han sido excluidas, de los grupos que históricamente han sido excluidos, pues sean escuchados, porque pues ellos tienen voz y ellas tienen voz, pero probablemente en la sociedad colombiana tenemos una gran falla de escucha, una gran falla en crear esos auditorios para que haya quienes oigamos esas voces. Y en ese sentido, digamos, es que es muy importante que la participación política y la equidad política no solo se vea en el sentido de la participación de los mecanismos institucionales que da el Estado, sino también en una reconfiguración de lo que es el espacio de participación y los espacios políticos. O sea, no es simplemente que reconozcamos a los otros como ciudadanos y ciudadanas en tanto que pueden votar, ser elegidos y elegir, sino en tanto que también en algún momento determinado pueden crear el espacio público, ¿no? Y ir a la calle y que es instaurar en la calle ese espacio público en donde participan y en donde se expresan, y que eso sea legítimo. Pero no podemos reconocer, o sea, no podemos decir que reconocemos a los ciudadanos y a las ciudadanas en tanto que pueden votar, que pueden elegir y que pueden ser elegidos, pero decir no, pero si está en el espacio público, si aparece y se apropia el espacio público, si participa en ese espacio público, por ejemplo, en el marco de las propuestas, allí no te reconozco, ¿no? Entonces, parte también de cómo pensamos los espacios de participación política, no solamente los dados por la institucionalidad. Simplemente quería señalar eso. Muchas gracias, Leira. Bueno, podríamos pasar a una segunda pregunta. José Lobo, ¿puedes activar el micrófono? Buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, te escucho bien. Mi pregunta, quisiera saber, desde los autores que han citado y que han utilizado la idea, cómo se ve la idea de la trayectoria o la transición hacia esas situaciones más democráticas, ¿sí? Teniendo en cuenta que nuestras sociedades no empiezan desde cero, sino con años de historia basados en el ejercicio arbitrario del poder sobre las personas con mayor condición de vulnerabilidad. Y mientras tanto tenemos que convivir con contradicciones que se vuelven intolerables por momentos y que amenazan los progresos que hemos tenido. Entonces, yo quisiera ver, según estos autores que hemos utilizado hasta ahora, cómo convivir con esas contradicciones y cuáles serían los criterios más importantes para evaluar si estamos en la transición correcta o si estamos, por el contrario, estancados. Muchas gracias. Muchas gracias, José. ¿Alguno de los invitados quisiera responder la pregunta de José? De las invitadas, que somos más mujeres. Invitados o invitadas. Venga, ya, digo, bueno, podemos hacer eso. Yo puedo decir algo cortico, pero creo que esta es una buena pregunta para Beira y para Wilson. Yo no cité a nadie, así que voy a hablar de lo que yo pienso. Pienso que, ¿sabes? Yo creo que la democracia es un proceso permanente de construcción, que hay muchos modelos de democracia y que hay muchas maneras de pensar otras sociedades posibles. Entonces, entiendo un poco el desespero y la dificultad que describes, pero me parece que estos momentos de descuadre, de desbarajuste, de repensamiento son momentos también creativos muy chéveres para que nos pensemos otro mundo posible y nos pensemos una democracia como la queremos
como la añoramos, como la quisiéramos. Entonces yo aquí que estoy hablando hoy de mujeres, retomo lo que dijeron Beira y lo que dijo Natalia en el chat. Claro, o sea, es clave la perspectiva interseccional. Yo allí a la brava pues, pinté con una brocha un panorama muy, muy grueso, pero estoy de acuerdo que todas las experiencias de las mujeres son diferentes. Yo, por ejemplo, en ese sentido, siento que para repensarnos esta democracia de una manera en que no solo las mujeres, sino otras minorías puedan participar, necesitamos cambiar nuestra cultura y cambiar las reglas de juego. Necesitamos reformas institucionales fuertes también y cambiarnos nosotros. Eso es lo que a mí se me ocurre. Estoy siendo muy breve como para dejar espacio para que hable Vera y Wilson también, si quieren. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Yo quizás continúo porque comparto alguna línea con Sandra. Pues yo tampoco hablé de autores, aunque pues también tengo que reconocer que parte de lo que pienso, de lo que manifesté acá, pues parte de la lectura, del trabajo, con lo que autoras y autores han dicho. Yo traté aquí de hacer un ejercicio como de pensar la relación entre estos conceptos más que seguir un autor o una autora. Sin embargo, creo que esta es como una pregunta que me he hecho en los últimos tiempos trabajando estos temas y es, claro, uno quisiera como de los autores, de las autoras, de quienes están trabajando estos temas como respuestas, ¿no? Que nos digan cómo hacemos para que esta sociedad tremendamente injusta, inequitativa, etcétera, y sin embargo democrática, con unos elementos democráticos, pues pudiera realmente ser una sociedad en la que las personas que vivimos aquí, pues podamos llevar vidas que tengamos razones para valorar todos y todas, ¿cierto? Y pues esas respuestas no están en los textos y también quisiera decir que por lo menos desde cierta tradición de la filosofía política pues tenemos autores o autoras que provienen de otras realidades en donde no es que no haya problemas, hay problemas, pero los problemas quizás se expresan de unas maneras singulares y pues esos autores y autoras están respondiendo a esos problemas que están contextualizados. Y aquí quisiera quizás también insistir en que es muy importante que pues los autores y autoras pues lo que dicen nos sirve para el diálogo, pero que el ejercicio de pensar qué hacemos en nuestra sociedad nos corresponde pues a nosotros, a nosotras, ¿no? Aquí, y es importante estos espacios, es importante el diálogo de saberes, es importante, por ejemplo, ver todo lo que Sandra nos mostró de su investigación empírica, en donde pues le pone carne, cuerpos, ¿no? De números, cifras a una realidad que está allí, pues sobre la que tenemos que responder. Entonces, retomo lo que dice Sandra, la democracia es un proceso, parte del asunto es dejar de pensar la democracia simplemente como un régimen político y pensarla más como una forma de vida con unos valores inscritos allí. Por eso también es importante que discutamos qué tipo de democracia es la que estamos pensando o que la que queremos pensarnos como sociedad. Muchas gracias, Beira. Jesús Vaquero, ¿puedes activar el micrófono? Creería que esta es la última pregunta para no pasarnos mucho del tiempo. Jesús. Hola, muy buenos días para todos. Qué gusto estar aquí compartiendo con ustedes, con estas dos mujeres y este hombre aquí. Esta intervención fue muy brutal, muy espectacular. Y bueno, primero me gustaría plantearles algo y a partir de eso les voy a formular mi pregunta. Me encantó mucho lo que dijo Beira y lo que nos dijo Wilson acerca de democracia equitativa, este término de democracia equitativa y su definición como tal y toda la estructura que nos desarrollaron ellos. Lo que nos dijo Wilson acerca de los tres regímenes, uno que es democrático, pero en el que sí se distribuye de manera igual los recursos, el que vivimos en Colombia, que es un régimen democrático, entre comillas, pero que no distribuye bien nuestros recursos, y el tercero, que es el que toda la sociedad democrática o los países que son democráticos necesitamos, que es el que sí sabe distribuir bien sus recursos.
Pero todo esto lo vemos reflejado en lo que nos dijo Sandrita acerca de todo este tema de falta como tal de equidad política, en lo cual ella nos lo planteó con lo que le hace, la falta de participación de nuestras mujeres, que son unas mujeres poderosas, unas mujeres que pueden, y como ella dijo, muchas de ellas que se lanzan a estos puestos públicos traen ideas revolucionarias y muy buenas para nuestra sociedad. También lo observamos en lo de falta de participación de parte de nuestros indígenas, de parte de las sociedades étnicas, eh, la falta de participación de estos sectores del Pacífico, lo que es el Chocó, todas estas partes que están siendo olvidadas, muy olvidadas. Entonces, me encantó mucho eso, cómo ellos tres, el uno se le fue como que acoplando a la idea del otro. Y ahora mi pregunta es, ¿cómo nosotros podemos cambiar esto? ¿Será que lo podemos cambiar desde una perspectiva de la educación y cambiando la cultura de la sociedad? O sea, ¿cómo podríamos nosotros cambiar esto y hacer de una sociedad políticamente equitativa, una democracia equitativa? Muchas gracias, Jesús, por tu pregunta. Wilson, Beira, Sandra. Bueno, yo quiero responder rapidito. Dos cositas con respecto a la pregunta, y ahí recuerdo también algo de Sandra. A mí me parece es que los cambios los cambios no los hacen los académicos, los políticos, los cambios los hacen la gente, los ciudadanos, los movimientos. Entonces yo creo mucho en una teoría del reconocimiento que señala algo así como los derechos son algo que se ganan producto de luchas, las luchas por el reconocimiento. Entonces, una de las cosas que ha pasado en muchas sociedades occidentales es que en esas luchas por el reconocimiento se han logrado instituir derechos para todos estos grupos que han sido históricamente oprimidos. Y eso ha sido importante. Pero lo que ha pasado es que los mejores defensores de esos, el espacio donde se están defendiéndose esos derechos, son más en los espacios relacionados con los procesos jurídicos, ante las cortes, etcétera, donde se defienden esos derechos, pero el tema es en el ámbito político, o sea, en el ámbito donde vamos a elegir gobernantes, vamos a diseñar políticas, etcétera. Es en ese ámbito político en donde se espera que también ese reconocimiento se vea expresado en lo que pasa en estos procesos de elección política. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que hemos visto es, se logran ganar derechos en las cortes, pero en el terreno, en el Senado, o en Colombia, o en la Cámara, eso no se está reflejando. Entonces, una cosa muy importante es que esas luchas por los derechos tienen que pasarse, traducirse o llevarse al ámbito de la lucha política, ¿sí? Y entonces, en eso de la lucha política, de nuevo, son esos movimientos los que tienen, digamos, son los que están luchando, y un poco el gran problema es el resto de la sociedad que tenga esa capacidad de escuchar, de ser interpelado, de seguirlo. Y eso es una cosa de largo plazo. Y aquí viene un temita que no es para nada fácil, y es también algo que corresponde a los ciudadanos y no nos corresponde a nosotros, y es que en el terreno político no solamente el reclamo, la demanda es importante, sino también como la salida, o sea, la política que se propone frente a esa demanda, ¿sí? Entonces, una de las cosas como clave que a veces hay problemas en el terreno político es, yo voy con el reclamo que es legítimo, pero al mismo tiempo viene la otra exigencia, bueno, ¿y cuál es la política para hacer frente a ese reclamo? Y entonces aquí viene como una medio paradoja que solamente lo podemos solucionar en el largo plazo, porque es que el diseño de políticas requiere de experiencia. Entonces a veces le estamos pidiendo a aquel que no ha podido diseñar política, diseña la política cuando no tienen esas experiencias. Entonces, aquí viene como medio la paradoja, y que creo que está detrás, es en la medida en que todos estas minorías que han sido históricamente oprimidas
tengan la posibilidad de participar en estos mecanismos de toma de decisiones, van a adquirir esas experiencias que les permiten diseñar mejores políticas. ¿Sí? Y eso yo creo que es algo que vamos a ver en estos, digamos, que estamos viendo ahora y en estos años por venir, ¿no? Cómo esas luchas se van a traducir o se van a ver, van a llevar a esa construcción de políticas que no sabemos cuáles van a ser. Y eso es lo bueno de la política, digamos, que la política es algo que contingente, que no podemos controlar ni predecir y que puede llegar a ser construida. Y una última cosa que es, yo creo que una parte, el déficit de democracia en Colombia, paradójicamente, es esa falta de participación, como lo hemos señalado, y esa falta de participación tiene que ver con algo con un déficit crucial en nuestras democracias. La democracia significa pensar juntos en la diversidad, pero la exclusión, la falta de participación, lo que hace es que esa exclusión no tenga la diversidad suficiente, la riqueza suficiente, o que no sea reconocida. ¿Sí? Y esa es parte del reto que tenemos hacia futuro, cómo lograr que en la lucha política esa diversidad sea permanentemente reconocida. Muchas gracias, Wilson. De pronto una última intervención por parte de Sandra Loera. Podemos ir dando cierre, pues de nuevo agradecerles a nuestros panelistas a ser parte del ejercicio del día de hoy, de este webinar. Como les había anunciado al inicio, pues veíamos un buen momento para hacer entrega de quienes fueron los ganadores de la convocatoria de Semillas para la Equidad. Este es un espacio que nosotros creamos para fomentar la investigación entre los estudiantes. Creo que esa interdisciplinariedad en buena medida se vio en la presentación de hoy, y esta convocatoria pues nos deja muy satisfechos porque también recibimos propuestas de las diferentes escuelas de la universidad, de las diferentes facultades, incluso donde se veía relacionamiento entre ellas, propuestas conjuntas entre un profesor de Facultad de Ciencias Sociales y un estudiante de Economía y similares. Entonces, pues bueno, yo soy muy malo para el protocolo, espero esto no dañe un poco la emoción del momento. Entonces quisiera, vamos bueno, un anuncio adicional es que originalmente habíamos pensado en cuatro beneficiarios de estas ayudas a la investigación. Sin embargo, pues el nivel de las propuestas fue bastante alto y al final el comité decidió dar una quinta. Y pues esperamos que en las futuras convocatorias en esta línea pues también recibamos igual participación. Entonces voy a anunciar básicamente los proyectos y aquellos beneficiarios junto con sus tutores o tutoras, y pues los invito, si de pronto quieren prender la cámara, pues para darle su merecida felicitación. Entonces el primer beneficiario es del proyecto de la Sierra Nevada de Santa Marta ASECUR SARCO, Escuela Intercultural de Justicia contra la Violencia Sexual, Violencia basada en género en el marco del postconflicto, el COVID en Colombia. La estudiante beneficiaria en este caso fue Laura Bastidas y su tutora Ángela Santamaría. Muchas felicitaciones a ambas. El segundo proyecto que resultó ganador o resultó beneficiario es el proyecto titulado Entrepreneurship Development and Productive Inclusion, de nuestra estudiante Alejandra Gómez Maldonado y su tutor Paul Rodríguez. El tercer proyecto, como ven, los temas bastante variados y todos súper pertinentes cuando estamos hablando de equidad e inclusión. El primero bastante relacionado en la línea de trabajo que también nos estuvo presentando Sandra. El tercer proyecto es el proyecto titulado Fair Work Colombia, presentado por el estudiante Julián David Moreno y su tutor Oscar Javier Maldonado. Y el cuarto proyecto es el proyecto titulado Experiencias, Conocimientos y Comportamientos Financieros de Mujeres Rurales en el Posacuerdo, un estudio comparativo de Piemonte, Cauca y Carmelita Putumayo. Como ven, también el tema de equidad es uno de nuestros grandes retos como sociedad.
de la estudiante Sofía Charri Tovar y su tutor, el profesor Jairo Vaquero. Y el último proyecto seleccionado para ser apoyado con esta iniciativa es el proyecto titulado Espacios de Diálogo y Co-Creación con Jóvenes de Colegios de San José del Guaviare, abordando temas de desarrollo propios de la región. La beneficiaria, tenemos cuatro estudiantes beneficiarios y un estudiante. La estudiante es Ana María Casallas y su tutor, el profesor Darwin Cortés. Entonces, pues nada, una merecida felicitación para los estudiantes y sus tutores, y esperamos que, pues, como lo dice el programa, pues esta sea una semilla para fomentar los estudios en estas temáticas, y pues parte del avance que haya en estos proyectos, pues van a ser parte de una actividad que estamos planeando para el final de año, que se va a llamar, o se hemos denominado, el workshop UR Equidad. Este workshop pues va a ser una invitación abierta a toda la comunidad de la universidad para presentar sus trabajos de investigación alrededor de temas de equidad. Estamos en este momento diseñando un poco los términos de la convocatoria que esperamos tener muy prontamente, y aprovecho también no solo para invitarlos a este workshop, sino también a nuestro próximo webinar, que es el webinar sobre Hablemos de Equidad, donde vamos a continuar, va a ser una continuación de la discusión de hoy, pero desde la perspectiva un poco más económica de equidad y pobreza, que se va a realizar dentro de 15 días, el 19, y que estaremos digamos, haciendo llegar la información. Entonces, pues nada, si no sé, como yo tenía compartida la pantalla, no sé si los estudiantes de pronto abrieron su